Pablo Silva Lozábal es periodista cultural, tiene un programa formidable en Radio Uruguay, X26 para los que tenemos algunos años, la radio del Sodre, todos los días de lunes a jueves de 20 a 21 horas, que se llama La Máquina de Pensar, también es escritor y ahora es el propulsor de una más que interesante y novedosa propuesta, así que tenemos varios temas para conversar con él. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Jaime. Un placer, como siempre, del mismo modo recibirte. Ahora después vamos a hablar del programa de radio y eso, pero bueno, cambiarle el nombre al penal de libertad. Como Maragato, confieso que cuando lo leí dije, pero mirá, está bien esto. ¿Cómo surge? ¿Por qué? Mira, surge a partir de una lectura de un libro de poesía se llama Chajá para Todos, el último libro de Eduardo Milán. Y en un momento, en una prosa poética, Eduardo Milán dice, en Uruguay todavía no acabamos de lavar la palabra libertad, porque la mayor cárcel del Uruguay se llama libertad, ¿no? Entonces, bueno, juega un poco poéticamente con esa contradicción y sigue, y al leerlo me pasó algo que te pasa a vos y que le puede pasar a cualquiera que lee poesía. Yo venía pensando cuando venía para acá, o que ve tus caricaturas. Es decir, el arte tiene eso que te muestra algo que uno mira sin ver, ¿no? Algo que uno está automatizado, que forma parte del paisaje y no lo ve. Entonces, en este caso, leyendo este libro de Eduardo Milán, digo, pero tiene razón. ¿Por qué no cambiarle? ¿Por qué no sacarle ya el nombre, ese nombre que tiene a la mayor cárcel de Uruguay? Claro, lo que pasa es que el pueblo fue el que dio nombre al penal, ¿no? Sí, era el penal del pueblo, sí. La cárcel de ese pueblo. Yo tuve que hacer una pequeña investigación antes de lanzar un poco la idea, lo conversé con Mario Delgado Parraín, y bueno, la investigación fue la siguiente. Una, si el penal de Libertad, digo, obviamente está al lado de la Ciudad de Libertad, igual que la cárcel de Santiago Vázquez está al lado de Santiago Vázquez, si se llamaba institucionalmente Libertad, ¿no? Si no era algo que se decía en la cárcel. Efectivamente, logré contactarme con gente del Ministerio del Interior y se llama Libertad, Centro de Reclusión, no sé qué, no sé cuánto, Libertad. Entonces, el planteo de los escritores... Perdón, Pablo, que tomó el nombre del pueblo. Tomó el nombre del pueblo, exactamente. Incluso ahora averigüé, porque me hicieron otra entrevista, digo, van saliendo otros datos, que el proyecto del Penal de Libertad es de 1937 y que se empezó a construir, y esas cosas del Uruguay demoró hasta el año 73 o 76, no sé, en la dictadura se terminó, ¿no? También capaz que estábamos apurados por terminarlo. Pero ahí hay una cuestión como un poco burocrática uruguaya de que como la ciudad está al lado, le pongo el nombre que está al lado de la ciudad, ¿no? Y hay una especie de chiste también, un chiste siniestro, claro, ¿no? Sí, claro. No lo pasa bien, está en libertad, ¿no? Yo viví en España en la época de la dictadura, parte de la dictadura, y cuando se hacían denuncias por los derechos humanos en España, se refería una y otra vez en Uruguay, aquel que está en libertad no lo pasa bien, ¿no? Es un chiste siniestro, sí, burocrático, no sé si tiene que ver también con la dictadura, pero el tema es que no es lindo. Y esta idea con los escritores fue de pensarlo desde el punto de vista estético, político. Surge a través de un libro de poesía, ¿no? Y cambiar un nombre. Alguien me dijo, pero eso es muy poético, nada más que cambiar y nada menos que cambiar un nombre, ¿no? Entonces, aquellos que están en contra, digamos, de cambiarle el nombre, son los que yo digo que obviamente creen que está bien que la mayor cárcel del Uruguay sea Libertad. Que forma parte, y eso es casi ya hoy un lugar común, que forma parte de las contradicciones que tiene el Uruguay. Del Cerro Chato, del Arroyo Seco, ¿no? Aguas corrientes, que aparentemente al principio no había aguas corrientes, lo que sé. O que el Estadio Charrúa esté en el Parque Rivera, en fin, una serie de ironías. Y bueno, hubo gente que me dijo, no, el penal de Libertad es poético, dejémoslo así. Digo, yo no creo eso, yo creo que es un uso feo de la palabra libertad. O sea, es hermoso que haya una ciudad que se llame Libertad. Sí, claro. Es hermoso. Sí, sí. Y es lamentable que la mayor cárcel de Uruguay se llame Libertad.
que además fue emblema justamente de la dictadura en ese sentido, ¿no? Exacto. Porque fue la gran cárcel que tuvo la dictadura. Además, yo siempre comentaba cuando veníamos para Montevideo desde San José, y en aquella época sobre todo, ahora también, pero sobre todo en aquella época, era inevitable mirar hacia allá. Claro, claro. Sí, De noche sí, o de sí, madrugada, sí, claro. era inevitable. Sí. Ejerce casi que te diría que una atracción casi tan fuerte o más fuerte que la propia ciudad, ahora que la bordeás. Antes pasabas por la mitad, por adentro de la ciudad. Ahora no. Ahora se bordea, se bordea. Y la cárcel está a unos 3 kilómetros, 4 kilómetros de la Exacto. ciudad. Una de las cosas lindas de esto, bueno, en 2 días lanzamos la iniciativa y firmaron 55 escritores, ahora ya está acá en 60 las firmas. Incluso me plantearon que lo abriera al público en general, lo cual me parece bien. Digo, esto aclaro que no es tampoco una organización enorme, ni mucho menos, simplemente un planteo, insisto, estético y político, ¿no?, de cambiar ese nombre. Pero una de las sorpresas lindas de todo esto es que encontrarme, como yo te decía, con periodistas maragatos y de la propia Ciudad Libertad, que les parecía muy bien que sacaran el nombre al Penal de Libertad, el nombre institucional, un poco por respeto a la propia ciudad también, Libertad, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y incluso me dijo algo más, amigo tuyo en Wilson San José, Ramírez. sí, me dijo lo siguiente, me dijo, y por respeto a los presos comunes que desde hace 30 años están en Libertad también, ¿no? Es la idea de que basta de ese chiste, ¿no? Es un chiste siniestro. Sí. Pablo, ¿planteás o hay intención de sugerir un nombre, de qué nombre ponerle? No, en absoluto. La idea es que le quiten el nombre, que se le saque el nombre institucional de Libertad y que se le ponga, de la misma forma que la cárcel de Santiago Vázquez se llamó Comcar, y después ahora me enteré también, que no sabía que se cambió el nombre. Bueno, exactamente. Claro, pero también hablábamos con Mariano López cuando yo anunciaba tu presencia hoy aquí, que también la gente adopta los nombres. Y la gente y todos le seguimos diciendo, inclusive a nivel periodístico, le seguimos diciendo Concar en lugar de Compen, claro. Es decir, no prendió el nombre Compen. Bueno, eso, digo, primero, el uso popular de los nombres, vos sabés que va atrasado a los cambios que se hagan. Y también que no hay nadie que pueda impedir que, si todos los uruguayos le siguen diciendo el Penal de Libertad, lo van a seguir diciendo, sí, claro, ¿no? El planteo acá es institucional. Es decirle al Estado uruguayo y a los dos candidatos presidenciales de la segunda vuelta que en caso de asumir solicitarles que, el que gane, que quite ese nombre. Bien. ¿Próximos pasos? No, ya se terminó. Digo, esto fue en 2 días, se juntó muchas firmas, pero firmas de escritores que me parecieron... Porque aparte me parecía interesante que fueran escritores porque son gente que trabaja con la palabra. Entonces tienen una cierta idoneidad para decir, esto, muchachos, desde el punto de vista nuestro, es feo, es horrible tratar así a la palabra libertad. Y lo que hice fue enviarla a los 2 candidatos, a los 2 comandos electorales, se recibió la propuesta, no me hicieron ningún comentario, pero sé que ella la tiene. En algún lugar leí por allí que decías que esto era algo orwelliano. Claro, bueno, eso un escritor me dijo, que era algo de 1984, aquello de Orwell, ¿no? Un estado totalitario, donde se usaba el lenguaje, se lo cambiaba de sentido. Entonces, por ejemplo, la idea de que la cárcel más grande se llame Libertad pareciera algo orwelliano, ¿no? Me lo dijo este escritor, como que es una manipulación lingüística, digamos. ¿No? Realmente no es poético y no es lindo, ¿no? No, para nada. Pero además, a mí lo que me pareció interesante, Pablo, es que también nos permite detenernos en esta cosa de asumir como lo ya hecho, lo ya dado. Claro, lo ya dado, sí. Poner el pie en el freno y decir, bueno, mirá vos. Bueno, esa es la labor un poco de la poesía, ¿no? Llamar, digo, la atención del arte, ¿no? Por eso te decía de las caricaturas tuyas, digo, cuando hay algo que está bien logrado, una caricatura bien lograda, uno dice, mirá, es así. Un detalle que yo siempre lo había visto, pero no lo había, o siempre lo había mirado, mejor dicho, pero no lo había visto. Y también me parece importante hablar desde el plano simbólico, de la lengua, de las palabras y de la cultura, que es el plano de la cultura, ¿no? El simbólico, el de los nombres. El problema es qué tan presente está
el modus operandi cultural como herramienta de análisis. Es decir, hay una forma cultural de ver el mundo por parte de los dirigentes políticos o de ver el país. Sí, bueno, pero ahí está también... Es nuestro trabajo. Sí, es nuestro, vos lo haces en la radio, yo lo hago acá, lo hago en la radio también. Son otras perspectivas, dar perspectivas distintas, ¿no? Tratamos de meternos en temas, quizás a veces abordajes culturales a temas más cotidianos, desde el fútbol a la gastronomía, pasando por las artes más clásicas. Pero realmente desde la política, ¿vos sentís que esa forma, esa perspectiva cultural está presente? A veces uno dice, es difícil encontrar que los dirigentes políticos tengan una postura cultural, más allá del tema gestión de política cultural, es otra cosa. Alguien dijo una vez que los políticos y la cultura no se llevaban porque el político veía a los artistas que tienen demasiada independencia a veces, ¿no? Y los artistas a la vez, en general, no comprenden bien el modo político y entonces que tiene una lógica propia, ¿no? El mundo político no es tan claro, no es blanco y negro, tan fácil de opinar. Sus códigos, además. Sin duda, pero en todo el mundo, en todo el sistema parlamentario del mundo es así, digamos. Exacto. Hace 500 años Maquiavelo ya explicó que una cosa era la política y otra cosa era los sueños que uno tiene para cambiar el mundo, bla, bla, bla. En fin, eso puede ser que sea por ahí, digamos, esa distancia. Pero creo también que en Uruguay no estamos acostumbrados, me parece, a planteos de este estilo que se salen un poco de los esquemas, ¿no? O sea, en Chile, por ejemplo, inmediatamente unos amigos chilenos me dijeron, sí, se puede firmar, porque en Chile hay esa cuestión un poco más de la poesía y del humor y de la distancia, ¿no? Que no está todo tan cuadriculado, si se quiere. A mí, una de las cosas que me decían algunos es, esto no cambia nada. La cárcel va a seguir igual, va a ser en las mismas condiciones. Y entonces me decía, si fuera por las mejores condiciones te firmo, Pablo, pero si no, no. Y digo, es obvio que mejorar las condiciones de todo el sistema penal es un objetivo mucho más grande y quizás más noble que esto. Esto hace a lo simbólico cultural. Y si no, la otra reparo uruguayo, que es bien uruguayo, era de, bueno, pero si cambiamos eso, el arroyo seco y no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, primero, yo no voy a andar en campaña a cambiar ningún otro nombre más. ¿No? Pero me parece que es el tema puntual, ¿no? O sea, es una cosa muy puntual de pensarla nada más. El otro día veía la entrevista, mirá vos, qué casualidad, la entrevista que le estaba haciendo Mario Delgado Paraín a Eduardo Milán en el programa Café Negro, hablando de otras cosas, creo, porque lo agarré justito allí. Mario le estaba hablando de cómo bastardean las palabras, decía. Es decir, como que las palabras también, cuando uno nombra, le está poniendo una carga muy fuerte a lo que está diciendo, en función de las palabras que elija. Claro. E incluso, digo, hay todo un movimiento a nivel institucional de tratar de mejorar el lenguaje, ¿viste? De lo políticamente correcto, los, todo eso que ya sabemos del género, ¿no? Sí, a veces nos vamos sí, se nos yo va la creo mano. que sí, yo creo que como escritor también me parece que a veces caemos un poco por lo políticamente correcto, cae un poco en lo feo, digamos, a eso de demasiado redundante, las y los y le, todo eso, ¿no? Es un poco cansador. Pero te quiero decir que en este caso es las palabras usadas institucionalmente desde el punto de vista estético, ¿no? Es decir, mira, esto para mí está mal, pero sobre todo es feo, digamos, ¿no? O sea que lo que pasa es que también uno ve, por ejemplo, hace un par de años, no mucho más, algún informe periodístico que demostraba la preocupación de algún legislador o de algún jerarca de la Cámara, de alguna de las cámaras, sobre lo mal que se redactaban las leyes. Pero el mal uso del idioma, el mal que se redactaban no en el contenido. Sí. Que eso cada uno podrá valorar o no, o si es constitucional o no. Mal empleo de palabras del idioma español. ABC del idioma español. Claro. No hay corrección de estilo. Te faltan ortografías. El presidente de la República se jactó el otro día de que qué bien que hay que por lo menos medio parlamento no tiene formación universitaria. Sí, eso me parece, digo,
me parecía mal también cuando se planteaba que era ser superior, ser de la universidad, pero me parece mal que se plantee que por no ser de la universidad... Sos mejor. Sos mejor. Que es mejor la universidad de la calle. Claro, no, eso me llama la atención, que lo diga Mujica, que si uno lee, por ejemplo, la Comandante Facundo, la novela de Walter Pernas, que es la biografía novelada de Mujica, que tiene un gran rigor histórico y apegado a la verdad. Mujica es un hombre que durante toda su juventud pasó en la universidad. Sí. Con un grupo de amigos integrado por Daniel Vidar, altos intelectuales. Renzo Pi Ugarte, iban a las clases de Paco Espínola. Metol Ferrer creo que también. Metol Ferrer. Después iban embobecidos a las charlas y a las tertulias con José Bergamín. Es decir, a mí me tocó presentar ese libro y yo destacaba eso. No podemos comprar a Mujica por lo que aparentemente se nos vende de Mujica. Pero justamente yo destacaba el rol intelectual de Mujica, la preparación intelectual. Por eso me llama la atención todo esto. Y creo que no son buenas señales que vengan de un hombre que es referencia para tanta gente como Mujica. No, y la densidad de su pensamiento, que es un pensamiento muy denso y muy sólido, incluso desde el punto de vista filosófico, se da porque él ha leído muchísimo. Exactamente. No por la universidad de la calle, tendrá su forma de hablar, esa forma de hablar que es mucho más fácil y de comunicar conceptos muy complejos, pero los conceptos complejos vienen por las lecturas, ¿no? Y por la conversación con altos intelectuales. La abstracción surge de ahí. Claro. De la lectura. No cae por generación espontánea. Exacto, la visión del ser humano, esa visión que tiene a veces antropológica, que estamos acá, ¿no? Entonces, irte hacia atrás y ver que no solo somos una generación en la vida del Uruguay, sino somos un eslabón en una cadena del planeta, ¿no? O sea, esa visión que tiene Mujica que ha hecho que su discurso a nivel mundial haya sido tan renovador, ¿no? Y que haya impactado tanto. Y que seduzca tanto. Claro. Y bueno, y entonces me llama la atención que haya dicho esas cosas. Y bueno, y entonces te encontrás con un parlamento también empobrecido, que utiliza mal el lenguaje y no sabe redactar. Es terrible. A veces el Parlamento también es reflejo de la sociedad. Yo no sé si la sociedad está escribiendo mejor que antes, ¿no? Y si, ¿no? Se están usando cada vez menos palabras. Parece que sí, parece que hay hace 2 días estaba hablando con alguien de un artículo ya viejo que había leído, escrito por Carlos Liscano, donde decía que, por ejemplo, hasta modos de nuestro idioma se han dejado de usar, por ejemplo, el pretérito imperfecto del subjuntivo o el presente del subjuntivo. Y aplaudía a Liscano que hubiera un disco de Jorge Drexler que sea lo que sea. Ahí se está usando el presente del subjuntivo. Claro. Porque ya se empieza a dejar de usar, ¿no? Hoy justamente publicó El Observador parte de la entrevista que nuestra compañera Cecilia Bonino le hacía ayer a Carlos Maggi, que hablaba del empobrecimiento cultural de nuestro país. Y bueno, y uno siente, sí, que por las lecturas que hay, por lo que son las salidas, por lo que son las nuevas generaciones muchas veces, ya no está aquella cultura enciclopédica quizás con la cual nos formamos nosotros. Lo que pasa es que ya la cultura enciclopédica, eso ya como que en parte está perimido por el acceso de la información a Internet, ¿no? O sea, tenemos un acceso espectacular, digamos. Por eso, o sea, es mejor. No, ya sé que es mejor, sí, pero la idea esa por ejemplo, Borges era alguien que había leído, parecía, todos los libros y que tenía una memoria que los tenía casi todos en su memoria. Bueno, ahora es algo más posible, más accesible, digamos, ¿no? O sea, y de hecho lo que hace es que los jóvenes muchas veces no quieran memorizar o aprender nada porque está el acceso, ¿no? Lo googlean enseguida. Exactamente. Es brutal. En ese sentido, yo creo que todavía no hemos valorado lo que va a ser para la humanidad, ¿no? O sea, la posibilidad esa de tener todos los libros de información es fabuloso. Sí, pero lo que pasa es que de todos modos, escribir bien, por más que tengas acceso a la información, escribir bien es escribir bien, claro. Dominar la mayor cantidad de palabras y de conceptos también. Hace algunos años, el escritor argentino Fogwill escribió un artículo en el diario Clarín que él defendía
a los jóvenes en el sentido de que leen y escriben mucho más que yo, dice, a través de los chats, decía Fowell, con esa característica tan particular que tenía. No, de hecho se lee mucho más también. Se lee mucho más, el tema es qué se lee y cómo se lee. Claro, es decir, cuando decimos se lee menos, si nos ponemos a hablar de libros específicamente, pero digo, mis hijos, por ejemplo, en Facebook leía uno de ellas novelas a través de Facebook, y digo, ¿cómo puede ser que haya novelas? Y sí, hay novelas con capítulos, entonces es sorprendente. Ahora, para el uso rápido del SMS, virtual y todo esto, tú sabes que ahí la ortografía empieza. Ese es el problema. Ahí está el problema. Fowell decía, en cantidad escriben 3 novelas por mes. Claro. Cuando para mí una novela me lleva años, decía Fowell. Claro. Provocando un poco, pero en definitiva es cómo se escribe. Claro. Y después algo que decías vos de la abstracción, que tenemos el acceso impresionante como nunca la humanidad tuvo y nunca, digamos, la generación anterior lo tuvo. Es una cosa increíble el acceso a la información y a la literatura y a toda la cultura. Pero si no tenés, digamos, estructuras culturales para ir almacenando y asociando, te quedás con la superficie, ¿no? Claro. Entonces, y se va homogeneizando un poco la información. Y pobreza de lenguaje es pobreza de pensamiento. Claro, el tema de la asociación y de la riqueza del pensamiento tiene que ver con eso, con la abstracción y con poder asociar contenidos que la computadora también te los ha asociado, pero ya viene eso de alguna forma con una dirección, ¿no? Una dirección que la da, no sé, algoritmos y no sé qué, ¿no? Pero lo que hacía Borges, que era alucinante, que era vincular, yo qué sé, un peón de Fraiventos con la teoría general del lenguaje en Funes el Memorioso, eso es algo maravilloso, ¿no? Sí, porque vos veías que había una asociación. Borges hay uno solo. Sí, impresionante, ¿no? Borges hay uno solo. Pablo, en los últimos tiempos, en los últimos días, en el medio de la campaña, se ha generado, no digo una polémica, pero bueno, allí ha surgido, sobre todo a través de las redes, que es un termómetro, los dichos de la directora Marianela Moreno en el acto del Frente Amplio, de si no sos artista, no podés dejar de votar al Frente Amplio. Y bueno, después en una entrevista que yo le hice a Rubén Rada en la radio, dijo eso es un disparate. Sí, la oí esa entrevista. Un disparate. Después a través de Twitter, alguna gente, como por ejemplo el embajador en Bélgica, Walter Cancela, me decía, una cultura para que sea tal tiene que generar librepensadores. Claro. Claro, pues si no termina siendo propaganda. Capaz que los dichos de Mariana Morena son lógicos dentro de un acto político, pero a veces habría que ver también el discurso, digamos, o el texto que leyó, ¿no? Porque lo que se extrajo a nivel informativo fue eso, ¿no? Esa frase, ¿no? Es verdad. Que es lo que pero pasa. Pero que coincide también con lo que había dicho en las elecciones anteriores, las que resultó electo Tabaré Vázquez, la directora de la Biblioteca Nacional, Margarita Musto, que dijo que la cultura fue, es y será de izquierda. Bueno, sí. Y entonces yo pienso en no, pero yo creo que sí, en Celín y digo... No, pero aparte en Uruguay hay muchos casos también y yo creo que es de vuelta, es etiquetar y es empobrecer. Me parece que es como dar una sola visión y aparte que no es real, digamos, no es real. O sea, en La Máquina de Pensar estuvimos hablando hace muy poco, toda la semana, dedicada a Armonía Somers, una de las grandes escritoras uruguayas, murió en el 94, ahora se cumplen 20 años y se cumplen 100 años de su nacimiento, ¿no? Nació en el 2014, en el año que mataron a Delmira Agustini. Y Armonía Somers, bueno, una de las cosas que se decía es que políticamente era muy incorrecta. Yo no sé si ahora se pueden, desgraciadamente está agotada y no se ha reeditado, porque es una... Es muy curiosa la peripecia para editar Armonía Somers, dicho sea de paso, yo me enteré escuchando tu programa. Pero yo creo que es una escritora uruguaya, ampliamente investigada en todo el mundo, sorprendente. Me sorprendí que en Francia hubiera estudiado su archivo en la Universidad de Poitiers, y yo te decía que si vos lees los cuentos,
es muy sórdida y entonces, por ejemplo, habla de, hay un cuento extraordinario que se llama El derrumbamiento, donde un negro mató a un hombre blanco. Entonces, de la forma que habla del negro, o otro cuento que se llama Salomón, donde se habla de un mulatito y un negrito que las tiene unas prostitutas que se los prestan para... Digo, si lo pasamos con el tamiz ahora, es políticamente correcta por todos lados, digo, ¿no? Y sin embargo es uno de los nombres más prestigiosos que tiene la literatura uruguaya contemporánea. Y Onetti, otro de los grandes nombres, decía que él tenía dos maestros, uno era Faulkner y el otro era Céline. Céline, un escritor acusado de nazi en Francia y, digamos, alguien que simpatizaba con los nazis, ¿no? O sea, basta leer sus cartas sí, desde la era cárcel, simpatizante nazi. Fantástico. Y sin embargo no quita que él fuera un gran escritor. Bueno, Viaje al fin de la noche debe ser una de las grandes novelas del siglo XX. Bueno, y Borges, que estamos mencionando tantas veces, en su momento tuvo momentos muy bravos, digamos, o difíciles de explicar políticamente. Pero el propio Borges decía una cosa que me parece extraordinaria. Lo menos interesante de un escritor son sus opiniones. Claro. Lo más importante es su literatura. Y ahí es que cuando tú tenés que evaluarlo. Lo mismo que un actor lo valorás por su trabajo, sobre el escenario. Por su trabajo. La idea de los escritores opinando de política es algo que en América viene del siglo XIX, que tiene que ver con toda una formación de un escritor, de los intelectuales que querían formar nuestros países, ¿no? Entonces la idea de proyecto nacional, de generar cultura y de generar una identidad a cada uno de estos países, ¿no? Porque América, viste, al principio estaba unida, después se dividió, se balcanizó. Y esa idea, es como una idea romántica, ¿no? Pero yo creo que ahora, en el siglo XXI, puede haber artistas que estén muy comprometidos, está bárbaro, y puede haber artistas que estén dedicados solo a su arte y no tengan ningún compromiso. De hecho... Pero ni una cosa que es peor que la otra. Me parece que el hecho de no tener ningún compromiso no quiere decir que sean mejores artistas. No, por supuesto. Digo, de hecho, tú hace 10 años que estás con un programa cultural en radio, yo otro tanto, y nos encontramos todos los días con una cantidad de creadores, y obviamente ni tú le preguntás que votan, ni yo le pregunto que votan, y son excepcionales la mayoría de ellos en lo suyo. Claro, sí, pero aparte, primero, tu programa hace mucho más que está, ¿no? Hace 15 años, ¿no? No se saque años, no quieras rejuvenecerse. A esta altura con tanta cana viene bien. Pero bueno, pero es así, uno ve que hay tanta gente haciendo cosas que en definitiva lo menos importante, lo secundario, sin duda. Más que secundario, o ni siquiera es un dato de la realidad. Pero aparte, en general, y eso, claro, es bravo generalizar, ¿no? O sea, Alejandro Dumas decía una frase que me parece extraordinaria. Dice, todas las generalizaciones son malas, incluyendo esta. Claro. Pero es cierto que hay escritores que lo menos interesante son sus opiniones. A veces son muy políticas, digo, ¿no? Sus opiniones, pero políticas. A veces puede haber algo interesante que te digan, una perspectiva, pero... no siempre. Es más, cuando en el medio de una entrevista por hablando de cultura, alguien mete la línea política, la que sea, a veces termina empobreciendo la propia entrevista y termina a veces el público rechazándolo porque no tiene ningún sentido. Sí, por supuesto. Y solamente hay pocos artistas, pero hay también, por eso no se puede generalizar, que utilizaron la política dentro del arte y fueron grandes artistas geniales, ¿no? Lo cual no quiere decir que a todos les haya ido... hubo otros artistas que hicieron lo mismo y su arte no o caducó o pasó, digamos, ¿no? En fin, no hay en arte como en la vida, no hay recetas absolutas. ¿No? Gracias por haber venido, Pablo, ha sido un gusto recibirte. Gracias a vos. Y recuerden que en el Sodre es 1050, ¿no? 1050M. 1050M, CX26, Radio Uruguay. De lunes a jueves, de 20 a 21 horas, está el programa dirigido por Pablo Silva Olazábal, La Máquina de Pensar. Escúchenlo porque realmente es aire fresco que viene muy bien. Ya venimos para la cartelera de espectáculos.